compañeros, continuando con nuestra capacitación, en nuestros cursos, hoy vamos a hablar de temas importantísimos como todos, ¿no? Vamos a hablar algunas cositas de lo que respecta a todo lo que es la parte de normas penales y algo de normas laborales. Bueno, iniciamos con la parte de las normas penales. Todos sabemos que existen básicamente dos libritos, podemos decir dos códigos, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, ¿ok? Comencemos con el Código Penal. En el Código Penal es donde tenemos todo ese como conjunto de normas jurídicas en todo lo que es, entre comillas, castigos que se aplican a una persona que no se comporta debidamente, digamos, ante la sociedad, ¿ok? Eso como una referencia es la Ley 599 del año 2000, básicamente. Pero, ¿qué nos interesa realmente del Código Penal? El Código Penal nos habla de que hay unas conductas, ¿sí?, que a veces hay que castigarlas, ¿sí? ¿Por qué se castigan? Porque esas conductas se consideran que son punibles. ¿Qué significa punible? Básicamente que es una conducta que merece un castigo, ¿sí? Entonces, para que una conducta sea punible de acuerdo con el Código Penal, ¿sí?, tiene que cumplir tres condiciones. Esa conducta tiene que ser típica, tiene que ser antijurídica, tiene que ser culpable. ¿Qué significa típica? Básicamente que la conducta esté por escrito en el Código Penal. A ti no te pueden acusar por algo que no esté en el Código Penal. Ejemplo, hace muchos años nuestros queridos supervisores, y los invito a los señores supervisores, por favor, que me están viendo para que repasen esas normas, nos asustaban como vigilante y nos decían, si lo encuentro evadido del puesto, le voy a meter abandono de puesto. Y uno como vigilante pensaba que lo iban a meter a la cárcel de acuerdo con las normas que existen en las fuerzas militares, Policía Nacional, que allá sí existe esa norma, el abandono del puesto sí da una cárcel, lo meten a uno preso, y uno asumía que aquí era lo mismo. Cuando uno se ponía a estudiar, y eso es lo bueno de ir a la academia, de venir acá a la academia y aprender, uno se da cuenta y revisa el Código Penal que el abandono del puesto no existe, porque tú eres un empleado normal, ¿sí me hago entender? Entonces no te van a meter a la cárcel por abandonar el puesto. Eso es un ejemplo, porque no está escrito. ¿Listo? Tiene que ser típica. Antijurídica, que vaya contra una norma o contra una protección o contra una ley que exista, básicamente que leccione un derecho de otra persona, ¿ok? El derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la propiedad privada, eso, ¿sí? Entonces, tiene que lesionarlo o que esté a punto de lesionarlo, básicamente, ¿listo? Si no cumple con esto, no se considera que la conducta es punible. Y lo tercero es que debe ser culpable. ¿Qué significa eso? Que hay que probar la responsabilidad tuya, ¿sí? Nosotros somos muy dados a acusar rápidamente, ¿sí me hago entender? Básicamente por lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Entonces salió el político por allá y sale en televisión y el doctor Arévalo, concejal, se robó 500 millones y todos decimos, miserable, desgraciado, que lo maten, que lo fusilen. Ojo, primero hay que probar la responsabilidad, porque se han dado muchos casos en los cuales una persona se echa la culpa, ¿sí? Admite que es responsable, pero cuando se investiga el caso se dan cuenta que realmente esa no es responsable. Esa pasa mucho, por ejemplo, cuando un papá quiere proteger a un hijo, una mamá, ¿sí me hago entender? Entonces, tiene que cumplir con esas tres conductas, con esos tres elementos para que una conducta sea considerada como punible. Entonces, si una persona hace una conducta y concuerda con esos tres, estamos ante una conducta punible, básicamente ha cometido un delito y eso merece un castigo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántos tipos de delitos hay en Colombia? Uy, un montón. Entonces te invito a que revises nuestra plataforma, revises el Código Penal, tú lo puedes comprar en la calle, debe valer por ahí 5.000 pesitos, está barato, ¿sí? Y revisas y lo vas revisando y lo vas mirando. Ten en cuenta que las normas penales se van cambiando. En un año pueden cambiar 3, 4, 5 veces. Tú te das cuenta que los legisladores, los senadores o el mismo gobierno trata de cambiar las leyes, ¿no? Que esta ley está muy lapsa, pongámosle más. Tenemos recientemente, por ejemplo, con el gobierno de nuestro querido presidente Duque, crearon la cadena perpetua para los violadores de niños, algo que no existía. Entonces van a haber variaciones en el Código Penal, ¿sí? Le van metiendo más o de pronto le sacan otra. Entonces tienes que ir revisando mucho eso, ¿correcto? Eso en cuanto a la parte penal. Ahora, como vigilante, digamos, o escolta, supervisor, operador de medios, básicamente para todos los que trabajamos en el gremio, ¿sí?
digamos, las implicaciones que nosotros podemos tener ante conductas punibles, ¿sí? Castigables, pues son las mismas de cualquier ciudadano, son iguales a todos. Pero nosotros sí podemos tener problemas básicamente por una, y esto sí lo quiero aclarar y me voy a demorar 1 o 2 minuticos más. Hay un delito en el Código Penal que se llama la omisión de socorro. Con respecto a este delito, nosotros tenemos muchos compañeros que han pagado cárcel, ¿sí? Por no cumplir con esto. ¿Qué significa eso? Que cuando tú ves a otra persona que se encuentra en peligro y tú tienes la posibilidad de ayudarle sin que tu vida ni tu integridad corra peligro y no lo haces, eso es una conducta punible y es castigable. Hay compañeros que han estado en la cárcel por eso, ¿sí? Entonces ten en cuenta eso. Tú estás obligado, cualquier persona, cualquier ciudadano está obligado a ayudar a otra siempre y cuando, ¿sí? Su intervención no atente contra su vida, no le lesione, etcétera, etcétera. Y muchas veces a nosotros las personas nos demandan por eso, porque no actuamos debidamente en esos casos. Entonces tienes que evaluarlo muy bien. Si esto de derecho penal, léelo bien porque no es fácil, porque tú cuando te encuentras con situaciones tú vas a tener que actuar o tomar decisiones en segundos, ¿sí? Y si tomas una mala decisión en segundos o se actúa sin pensar o te acaloras y te vas, te puedes meter en problemas y vas a tener problemas con la hermana justicia, como decimos puntualmente. En cuanto a las normas laborales, compañeros, tenemos que cumplir con el Código Sustantivo del Trabajo, básicamente. Todas las empresas tienen un reglamento interno de trabajo. Yo te invito a que lo leas cuando vayas a tu empresa, revísalo, mira, para que veas cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos. Tú tienes los mismos derechos de cualquier empleado: ganar el mínimo, pagarte tus horas extras, un sueldo básico, tus descansos. Todo con lo que te cumple la empresa son básicamente tus derechos, ¿sí? Que te paguen, que te remuneren, tus primas de mitad de año, fin de año, etcétera, 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 dependiendo de cómo sea el manejo que se le da a la empresa. Tienes que revisar muy bien y te invito a lo que son los contratos, porque a veces el vigilante cree que tiene un contrato a término indefinido, entonces que va a tener unas cesantías, que está vinculado a la empresa, pero últimamente se usa mucho estar vinculado solamente por 1 año, entonces te hacen la liquidación, te pagan todo lo que te deben y vuelven y te contratan. Entonces revisa mucho esas partes, listo, para que no vayas a tener problemas o vayas a pensar otras cosas. Entonces muchísimas gracias, compañeros, nos vemos en nuestra próxima clase.